grabación. Esta es la clase número 8 del curso de elementos activos del primer semestre del 2021. Hoy es 11 de marzo del 2021. Estamos viendo lo que son modelos ya de diodos, digamos. Desde el inicio del curso empezamos con la descripción de lo que son semiconductores, la descripción física de semiconductores, qué es un semiconductor, cómo lo entendemos, entramos con todo lo que es la descripción de los cristales, características del semiconductor puro en cuanto a portadores de carga y demás, el modelo propiamente del átomo en silicio principalmente, que es el semiconductor más utilizado. Luego pasamos al dopado de semiconductores, entonces describimos también características de ellos. Y luego empezamos a ver qué es lo que ocurre cuando los unimos físicamente con metales y semiconductores de diferentes tipos. Y llegamos, pues, la clase pasada a lo que es en buena parte, digamos, una de las uniones más relevantes que tenemos en el mundo de los semiconductores, que es la unión PN. Eso fue lo que llegamos la lección pasada. Como siempre, me gusta repasar un poquitín desde la lección anterior, pues para hacer el enlace con la lección actual. En la lección pasada, hacia el final, hablamos de la curva característica del diodo de unión PN, ¿verdad? PN, donde tenemos dos materiales semiconductores de distinto dopado, uno P y otro N, uno con con aceptores, perdón, de carga y otro con donadores, ¿verdad? Básicamente uno de cargas, o uno eh, con aceptores de electrones, por lo tanto, este, con enlaces con huecos, digamos, es más fácil decirlo así, y el otro con portadores libres con electrones, básicamente. Y eso fue lo que estuvimos viendo la vez pasada. Describimos algunas características, su zona de agotamiento, cómo se da la deformación de bandas y cómo hay un paso de cargas de un lado al otro. Y terminamos pues describiendo para este diodo de la unión PN en silicio, que es el más común, terminamos describiendo pues su curva característica. Una curva característica que como curva real tiene esta forma aproximadamente. Y se les mencionaba que, bueno, aproximadamente para el silicio a 0.7 voltios tiene su voltaje a veces se llama polarización, ¿verdad? A partir del cual se da el paso de corriente, por lo menos donde aumenta exponencialmente. Por ahí pasaron un memecillo, bueno, en el grupo, ¿verdad? De lo que se trata. Y a partir de ahí, pues, hay un punto no lineal y luego hay un punto lineal por ahí, ¿verdad? Hay un punto donde la relación tensión-corriente es bastante lineal. Que esa es la tensión, la región eh, de polarización pues positiva, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, pues tenemos un paso de corriente. Mientras que si lo polarizamos en inversa, esto es para una polarización en directo, si lo polarizamos en inversa, que es con esta otra polarización, más bien el diodo no conduce. Por lo menos no conduce hasta cierto punto, ¿verdad? Hay un punto de ruptura donde sí empieza a conducir eventualmente y donde inclusive pues lo podemos llegar a dañar. Entonces hay que tener cuidado con eso, excepto que sea uno hecho pues para eso, ¿verdad? Eh, como el diodo Zener, que era lo que hablábamos. Pero en términos generales es un diodo, o sea, el diodo no conduce ahí, y eso se trata. Acá descrito, digamos, este comportamiento en polarización directa por lo que se llama la ecuación Shapley, que es esta que está acá, con un parámetro de la corriente IS
esta corriente, este, corriente de entrada, digamos, que está dado aquí según densidades de portadores y demás, ¿verdad? Portadores intrínsecos. Después veremos un poquito más de ello. Pero en general lo que nos interesa más es esta relación que está aquí. Es una relación exponencial al final de cuentas. Y bueno, eso fue lo que vimos de la unión PN. Luego la comparamos con otras curvas, como la del Dioshocki, que fue la que le dedicamos tiempo a esa unión, que es este metal semiconductor, que nos da un diodo, pero tiene diferencias importantes, como por ejemplo la tensión, ¿verdad? Es más alta la tensión de polarización del diodo de silicio PN que el Schottky, y en polarización inversa conduce menos corriente, se acerca más a ese comportamiento ideal de tipo válvula, ¿verdad? De que conduce para un lado y no para el otro. Si uno lo ve para diferentes tipos, vemos esa característica, ¿verdad? Él es el que menos conduce dentro de un conjunto ahí de elementos. Obviamente, pues, hay diodos especiales que pueden tener características aún más ideales, pero de todo esto cuesta plata. Este es el que logra un buen desempeño, costo-beneficio. Aquí nuevamente, ¿verdad? La Schottky, la PN, y podemos ver la diferencia de las curvas. Son curvas de forma muy similar, pero que levantan en voltajes diferentes. Y sobre todo es esa característica en reversa, ¿verdad? Que es importante. Y habíamos cerrado con lo que es el diodo Zener. El diodo Zener es un diodo importante, tiene su símbolo propio, que se utiliza para establecer tensiones en reversa. Es un diodo hecho para operar en reversa. ¿Por qué? Porque tiene la característica de mantener, o está hecho para eso, ¿verdad? Una tensión en sus terminales y que no pase de ahí. Entonces, usualmente, en un circuito como este, cuando todo anda bien, este diodo pues viene por aquí y no conduce gran cosa, ¿sí, verdad? El diodo no va a conducir mucho. Pero si algo pasa, ¿verdad? Y hay una tensión contraria, él no va a dejar que la tensión pase de cierto punto. Y eso es una ventaja, es una protección que se usa en circuitos. Muchos sistemas utilizan diodos Zener para proteger contra tensiones de reversa. Generalmente los circuitos tienen cierta tolerancia, pueden aceptar ciertas tensiones de reversa, pero si es excesiva se daña. Entonces, usualmente los diodos Zener están colocados para ponerle un límite a las tensiones de reversa. ¿Por qué? Porque bueno, siendo este su comportamiento ideal, por ejemplo, vean aquí, que tiene esa tensión de reversa menos 10 voltios. Eso quiere decir que yo le puedo ir aplicando una tensión de reversa y él la va a ir aceptando. Sin corriente, bueno, idealmente, obviamente es que habrá una pequeña corriente, pero llegado a 10, él se mantiene ahí y puede empezar a absorber corriente, porque esto es corriente, ¿verdad? Entonces, si por A o por B, esto lo terminamos un poquillo rápido la vez pasada, bueno, recordarlo. Si por A o por B la fuente se polariza al revés, errores de circuito. Llegada la tensión del diodo, la tensión de reversa del diodo, acá él va a absorber la corriente. Entonces, para ciertas tensiones, él las va a ir absorbiendo aquí. Y ya para cierto punto, él va a absorber eso, no dejando que la corriente pase. Entonces, se utiliza mucho en protecciones y en reguladores de voltaje para establecer tensiones específicas. Entonces, es un diodo interesante, donde su principal característica, aunque tiene una característica de diodo, digamos, normal, por así decirlo, es su tensión Zener. Llegar a tensión Zener, ¿verdad? Es muy importante. Entonces está diseñado pues para eso. Ese es el detalle de él, ¿verdad? Este, y ese es el voltaje de polaridad. Digamos, el diodo Zener trabaja en la
región de ruptura, que es cuando tenemos esa tensión, ¿verdad? Esa tensión inversa que se mantiene ahí, que se va a estar, que va a establecer una tensión específica, que generalmente, digamos, para los diodos de silicio, se trata de no trabajar ahí, no es algo que se suele hacer, pero bueno, hasta ciertos límites va a funcionar bien, pero si se le hace pasar demasiada corriente, pues lo va a dañar. Entonces es como los riesgos que se corren. Y eso es lo que teníamos ahí, ¿verdad? Este, básicamente. Ahora, lo que vamos a pasar a ver, a partir de hoy, bueno, para hoy, son lo que se llaman modelos CD y CA. Resulta que el diodo, pues, no es complejo en realidad, no es complejo, pero llegar a resultados exactos con un diodo puede ser un poco de dolor de cabeza, digamos. Nosotros vimos la curva del diodo, ¿verdad? Se presentó esa curva donde vimos que bueno, más sabe, como así, y más o menos así, ¿verdad? Se ve la curva del diodo. Trabajar siempre con la ecuación exponencial del diodo, ¿verdad? Y llegar y decir, bueno, y si es que es un IS, ¿verdad? Por un exponencial menos uno, en la corriente del diodo ahí, tenemos el VD, VT. Pucha, a veces es complicado. Y ciertas aplicaciones, ciertas análisis, no vale la pena hacer eso. Entonces, el diodo, ya como elemento de circuito, se puede analizar con diversas perspectivas. Hay diferentes maneras de analizarlo. Algunos modelos que son para CD, otros modelos que son para CA, y que me permite, a partir del modelo, hacer simplificaciones que ayudan mucho a la vida, digamos. Hay un punto donde conducción, donde a veces se puede asumir que es un circuito cerrado. Si está polarizado en reversa, se puede asumir, bajo ciertas condiciones, que es un circuito abierto. ¿Verdad? Es posible hacer eso. Entonces, a eso se refieren los modelos. Ok, entonces vamos a ver esos modelos. Eh, Eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy, cómo se analizan y en qué caso se analizan. El modelo CD del diodo. Eh, el diodo, como les decía, es como una válvula, ¿verdad? Permite el paso de corriente en una dirección. Aquí está el simbolito, ¿verdad? El ano, el cátodo y cómo viaja la corriente. Todo bien. Conceptualmente no hay ningún problema. Para este modelo CD, hay 4 modelos que pueden aplicar. 4 maneras de analizarlo según la situación, la necesidad que se tenga. Hay 4 maneras de poderlo analizar. Modelo ideal, modelo tensión constante, modelo lineal incremental y modelo exponencial. Todos para casos diferentes. Parte de lo que ustedes tienen que aprender de este curso, de lo que se espera, es que ustedes, bueno, por un lado, que sepan los 4 métodos y que también sepan bajo qué condiciones se puede aplicar un método u otro. Entonces, dada una situación dada de un análisis de circuito, que ustedes puedan decir, bueno, aquí voy a aplicar el modelo ideal de tensión constante, lineal incremental o exponencial. Ahí hay diferentes situaciones. ¿Cuándo se utilizan? Bueno, el modelo ideal para cálculos muy rápidos, en circuitos rectificadores, sin considerar tensión. El modelo ideal es básicamente verlo como la válvula pura. Conduce, no conduce, y cuando conduce es un cortocircuito. Eso no es tan cierto, pero
bajo ciertas condiciones, se puede asumir eso. Mucho para hacer análisis cualitativos de un circuito. O sea, yo veo un circuito y yo quiero ver hacia dónde va la corriente, qué hace la corriente, sin puntualizar el valor de esa corriente. Uh -huh. Porque me interesa saber en qué momentos conduce el circuito, en qué momentos no conduce. ¿Verdad? Esto es un análisis cualitativo, sin números. Ahí se puede usar un análisis de ese tipo. Luego, el modelo de tensión constante, para cálculos rápidos también en muchos circuitos, una gran mayoría, donde sí consideramos, pues, su tensión, ¿verdad? Lo que se llama tensión de contacto, ¿verdad? Que es la tensión que a veces se llama de polarización del diodo. El lineal incremental, para cálculos de corriente alterna, o si se quiere precisar un poco más los cálculos, digamos, la tensión constante es bastante aproximado, este es un poco menos aproximado. Y luego tenemos el exponencial, que es para encontrar, ahora sí, exponencial, como su nombre lo dice, pues hace referencia al comportamiento exponencial, ¿verdad? Entonces con este, si tenemos la ecuación que nos dice cómo movernos ahí, ¿verdad? Entonces podemos encontrar lo que se llama punto de operación. Ahorita vamos a hablar de lo que es el punto de operación del diodo. Entonces, empecemos con a examinar, digamos, características de diferentes modelos. Entonces vamos viendo eh, cómo se ve eso. ¿Ok? Este, entonces, primero, el modelo ideal. El modelo ideal es un modelo que, como yo les decía, es simplemente que cuando yo le envío corriente en la dirección de conducción, él conduce, se convierte en o lo puedo representar, lo puedo sustituir por un equivalente de un cortocircuito, como si fuera un interruptor, ¿verdad? Y que cuando le estoy enviando corriente en directa, él se comporta como un cortocircuito. Al sustituirlo por un cortocircuito, por lo tanto, pues la tensión aquí, ¿verdad? La tensión de diodo se considera como cero. Y es lo que se ve aquí. Bueno, en la gráfica de repente no se ve tan bien. Pero aquí, esta es la corriente, ¿verdad? Bueno, la gráfica en general. Y aquí. Me movió la linecita. Listo. Es eso. Este es el modelo ideal. ¿Por qué modelo ideal? Porque idealmente eso es lo que hace el diodo, dejar pasar la corriente solo en una dirección. Al decir solo en una, quiere decir que cuando se polariza en reversa, este diodo yo lo considero como un circuito abierto. ¿Para qué caso? Para una corriente en reversa. Y entonces puedo sustituir el cortocircuito o el circuito abierto, lo cual se ve de aquí, ¿verdad? Obviamente, bueno, aquí sería más o menos. Y entonces aquí sí tengo un VD, que no es cero, ¿verdad? Sería la tensión que yo tenga ahí. Es básicamente esto que está aquí, ¿verdad? En el diodo tengo la tensión en reversa, recibe toda la tensión, pero cero corriente, como si fuera un abierto. Y cuando está en directa, pues simplemente se sustituye por un corto y absorbe toda la tensión. Entonces, como les decía, esto es un modelo que sirve mucho pues para ver esas características. Digamos, si yo tengo algún circuito y yo tengo, qué sé yo, resistencias, tengo diodos, yo tengo un sistema con diodos, ¿verdad? Tengo, tengo un circuito de ciertas características, por decir algo. No sé, tiré un circuito cualquiera aquí. Entonces, ¿en qué consiste eso? Bueno, yo puedo decir, ay, mira, idealmente, ¿cómo se ve este circuito? ¿Verdad?
escucha, si yo voy a hacer un análisis exacto, puede ser que sea complicado, pero uno dice, bueno, y en un momento de conducción, la corriente viene por acá, entonces por aquí vamos a tener corriente, por aquí también, por aquí también. Entonces uno puede decir, bueno, estos diodos aparentemente van a estar polarizados en directo. Entonces yo podría decir, entonces yo puedo dibujar este circuito como un circuito de este tipo. Resistencia acá, y podría decir, aquí voy a tener corriente, ¿verdad? Y finalmente aquí voy a tener un resistor, ¿verdad? Entonces, uno puede ver estas cosillas y eventualmente decir, mira, con ese circuito, así como está, cuando este diodo conduzca, es casi un cortocircuito, de casi que me va a sacar de operación esta parte del circuito, ¿verdad? Porque eso es un corto, sería un corto ahí. Entonces casi que me va a eliminar eso. Y eso yo lo puedo ver así rápidamente, ¿verdad? Puedo examinarlo y decir, bueno, esto es como si no estuviera acá. Lo que voy a tener es eso. ¿Vale? Puede hacer si bajo ciertas condiciones se puede hacer. Entonces, a veces utilizamos un modelo ideal. Con ciertas condiciones se puede. No siempre, y definitivamente no se puede para cálculos exactos, ¿verdad? Para cálculos exactos de todo. Modelo de tensión constante. El modelo de tensión constante es muy similar al ideal. A ver si me voy para acá. Es muy similar. La diferencia es que sí considera una caída de tensión. En el anterior, que yo les mencionaba, no considera caída de tensión, ¿verdad? En este sí podemos considerar una caída de tensión. O sea que empieza a conducir exactamente a punto 7. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, en el caso anterior aquí voy a reciclar este dibujillo. Uno podría decir, mira, entonces este circuito yo lo puedo graficar así, pero aquí tengo una caída de tensión. Y es como si tuviese una fuente, ¿verdad? Entonces aquí también voy a tener una caída de tensión. Aquí también voy a tener una caída de tensión. Y aquí voy a tener una resistencia. Entonces, en un caso como este, yo puedo decir así, entonces aquí tengo 0.7 voltios, 0.7 voltios, y aquí voy a tener 0.7 voltios, la tensión constante. Entonces, bajo este modelo, yo puedo saber, por ejemplo, cuánto es la corriente que va a haber aquí. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener una IR igual a 0.7 sobre el valor de R que yo tenga aquí. Entonces, podría calcular esa corriente. Ven que es una corriente pequeñita, que bajo ciertas condiciones se puede despreciar. En el caso del modelo ideal, despreciábamos esta corriente. Aquí no, aquí sí la tomamos en cuenta, pero son 0.7 entre R. Y si R es, por ejemplo, 2 kiloohmios, perdón, debe ser una corriente muy pequeña, que dependiendo pues de la fuente y demás, puede ser válido aplicar eso. Entonces, en esos casos es donde estamos utilizando el modelo de tensión constante. Pero es un modelo que se usa. Profe, Sí, esas dos rayitas, en realidad, ¿qué es? ¿Cómo se llaman esas dos rayitas? ¿esas dos qué? Estas dos rayitas. ¿Cuál? Mira, no Aquí, tengo donde anotar. Eso, sí. esto de aquí. Ujú. Es la fuente, es una fuente CD nada más. Ok, ok. Sí, es fuente CD. O sea, se sustituye por una fuente de 0.7 voltios. O a veces que se dibuja de esta manera, ¿verdad? Que esto hace más referencia a una pila este, eléctrica y esto hace referencia más a la, a una batería, digamos, una colección de pilas. Por eso una y otra. Pero es eso, Ok, ok. Gracias, profe. ¿sí?
pura vida. El otro Profe, modelo, sí, bajo ese modelo, si el diodo se polariza de la otra manera, se consideraría como un abierto nada más, o sí, igual se, correcto. o como una Ujú. fuente. No, como Ok, un abierto. como un Tiene, abierto. me faltó decir eso y gracias por la observación. Sí, como un abierto. Eso se ve de la gráfica, ¿verdad? La gráfica, como la anterior, este, viene por acá y hace esto. Ujú. Sí, es como este, ¿verdad? Esta es aquí y aquí. Ujú. Esta se desplaza a punto 7. Y sí, en inversa sería un abierto. Correcto. Gracias. Ok, el modelo lineal incremental, porque a veces le pasa esto, que se mueven las, las imágenes, pues son imágenes que a veces les da por mover. En este modelo, el lineal incremental, este, lo que tenemos, ya que sabemos que el circuito real es una curva, pero es una curva que empieza y que a cierto punto se hace una línea recta. Entonces, se sabe que tiene una región que es como si fuese una línea recta, así, ¿verdad? Entonces, llevándolo a un caso más real, pero sin tomar toda la complejidad de la curva real, se utiliza este modelo. Este modelo pues asume que en punto 7 empieza a conducir, ¿verdad? En punto 7 empieza a conducir y que a partir de ahí es una línea recta. No es tan cierto, pero es posible, ¿verdad? La ventaja, bueno, aquí tenemos el voltaje del diodo, corriente del diodo, ¿verdad? La ventaja es que al ser una línea recta, está dominado por una ecuación de línea recta que es muy fácil. ¿Okay? Entonces, ese es el modelo lineal incremental. Entonces, asume que a partir de la tensión de diodo, uh-huh, que va a ser la tensión que lo va a poner ahí, vamos a tener eso y el resto se va a comportar con una pendiente constante, ¿verdad? Si uno ve esta pendiente de aquí, como pendiente sería la corriente del diodo sobre el voltaje del diodo. Y eso es una conductancia, le llama GM usualmente. Pero es una conductancia es el inverso de una resistencia, ¿verdad? O sea, la resistencia del diodo es 1 sobre GM. Pero es constante. Entonces, al ser constante, a partir de ahí se comporta como si fuese una resistencia. Porque esa es la curva de una resistencia, ¿verdad? Nada más que la resistencia tiene la característica que empieza en cero. Eso es una resistencia, ¿verdad? Las resistencias se ven así. O sea, una resistencia usualmente se ve así, entonces yo tengo VR y R, y entonces la pendiente es una resistencia que sería igual a VR sobre IR, y eso me da ohmios, es un volt sobre ampere. En esta otra, bueno, aquí también, ¿verdad? Aquí se ve. La pendiente son ID sobre VD. Entonces esto tiene unidades de Siemens, que es el inverso de los ohmios, ¿verdad? Pero entonces es un modelo que se ajusta un poquito más a la realidad, bueno para muchos de los casos, eh, no es exacto, pero mucho mejor, ¿verdad? ¿Para qué casos? Así, a puro ojo, ¿para qué casos creen que puede ser un buen modelo de uso? ¿En qué regiones de operación del diodo puede ser un buen modelo usar esto? ¿En qué valores de tensión y corriente de diodo? ¿O en qué regiones de la curva? ¿Qué opinan? Yo me baso que esto es la curva. La curva viene por aquí, la curva real.
para qué regiones va a funcionar bien. Si se los pongo como en regiones y les digo, bueno, esta es la región A más o menos, esta es la región B, esta es la región C y esta es la región D. ¿Para qué región o regiones puede ser adecuado el modelo lineal incremental? Del C en adelante. Correcto. Gracias. Correcto. A partir de que la línea es una línea recta, ¿verdad? Para la región lineal del diodo. Ujú. Entonces, en esos casos es que funciona mejor. ¿Cuándo este modelo no va a funcionar o va a ser muy malo? Sí, cuando estemos aquí, ¿verdad? En A y B. En A y B sería fatal. Ok. Y luego tenemos el modelo exponencial. ¿Cuál es el modelo exponencial? Ahora sí, usemos la ecuación exponencial. Muy bueno para estos casos. Ujú. Obviamente, pues también es bueno para este caso, pero pues es más complicado, ¿verdad? Porque la ecuación es más complicada, lleva un poquito más de trabajo y demás. Entonces, si yo voy a trabajar justamente arriba, mejor uso el lineal incremental. Pero si voy a trabajar por aquí, bueno, si voy a de repente necesitar mejor la descripción este, real del dispositivo. Entonces, veamos algunos casos. Modelo ideal. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tenemos modelo ideal, está polarizado, ¿verdad? Viene la corriente por aquí, tenemos esta tensión, y aquí pues vamos a tener una tensión en directa, vamos a tener una corriente. Entonces, esto que está aquí se sustituye de manera, bueno, iba a dibujar acá. Se sustituye, bueno, hagamos la sustitución así, que se vea la sustitución. Se sustituye por un cortocircuito. Entonces tengo 220 ohmios acá, 1.5 voltios. Entonces, aquí la corriente del diodo, ¿qué va a hacer? Van a ser, es la misma corriente de la resistencia. Aquí el voltaje del diodo es 0. Por lo tanto, todo este 1.5 voltios cae en los 220, ¿verdad? Entonces tengo 1.5 entre 220, ¿verdad? Este es el modelillo. Modelo súper simple. Ojalá uno lo pudiera usar siempre, pero lo cierto es que no, ¿verdad? Entonces, la tensión de diodo, que es la que les decía, 0 voltios. Y uno hace una malla aquí, ¿verdad? Obviamente, pues la tensión de la fuente es igual a la tensión de la resistencia más la tensión del diodo. Pero con una tensión de diodo de 0, pues, la tensión en la resistencia es la tensión de la fuente, que es lo que les explicaba hace un momento. Entonces, la corriente del diodo son los 1.5 sobre 220. Ahí están, 6.82 miliamperes. Y podemos calcular, pues, las potencias en cada uno, ¿verdad? Muy sencillo, 1.5 por 682 miliamperes. Aquí, el diodo en este modelo no disipa nada. Y la potencia de la fuente, pues, es un modelo súper aproximado, el más aproximado de todos, y para cálculos no sirve, ¿verdad? Aquí el diodo no disipa potencia y toda la potencia cae en la resistencia. Felicidad, sería muy bonito y todo. A veces se usa, pero no es tan bueno. El modelo de tensión constante. Entre el modelo ideal y el modelo de tensión constante no hay mucha diferencia. Este, el modelo ideal es así como a puro ojo, ¿verdad? Es así como me chupo un dedo y más o menos la corriente va por allá. Uno sustituye por cortos, se usa. Pero pasar de ahí al modelo de tensión constante no es muy difícil. Se hace lo mismo, el caso anterior, con la diferencia de que ahora yo voy a tener la resistencia y puedo considerar aquí como si tuviese una fuente. Tensión constante. Tensión constante. ¿Cuál es la tensión? Diodos de silicio, 0.7 voltios. Aquí tengo 1.5 voltios, ¿verdad? Entonces, si a 1.5 le quito 0.7, entonces aquí voy a tener 0.8 voltios. Ajá. Y la corriente,
que va a ir por acá, que es la corriente del diodo, la puedo definir con la corriente en la resistencia, ¿verdad? Entonces van a ser 0.8 voltios sobre R. ¿No? Bueno, sobre 220 ohms. Súper sencillo, ¿verdad? Entonces, es un modelo más certero. Nada más para devolverme aquí, vean la corriente que teníamos antes. Antes teníamos 682 miliamperes. Vean que es el mismo circuitillo. 682 miliamperes. En este otro modelo, tomamos lo que les decía, 0.8 voltios, ¿verdad? En la resistencia. Y vean cómo cambió en este caso la corriente. 3.64 miliamperes. Tenía un error como el 100% en el caso anterior, ¿verdad? La corriente era como el doble. ¿Por qué pasa eso? Obviamente porque la tensión es muy bajita. Ustedes pueden verificarlo. ¿Qué pasaría si la tensión de fuente fuese en, no sé, hagamos un caso un poquillo más alto, 20 voltios? Bueno, y si yo tuviera 20 voltios, en el modelo ideal aquí habrían 20 voltios, pero en el modelo de tensión constante, aquí habrían 19.3 voltios. No es tanto el error. Y entre más grande sea la fuente, pues el error se reduce. El problema es que, obviamente, este ejemplo está escogido pues para que se vea la diferencia entre un modelo y el otro. Si yo usara tensiones muy altas, aquí no se vería mucho la diferencia, ¿verdad? Entre el modelo ideal y el modelo de tensión constante, con una fuente de 20 voltios, no hay mucha diferencia. Pero con una fuente de 1.5, sí. Pues bueno, nada más quería recalcar eso por ahí. Pero entonces, aquí tendríamos esta corriente y de las potencias, ¿verdad? Ahí sí el diodo disipa potencia, tiene 0.7 voltios y pasa en 364, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una diferencia. Nuevamente, sería interesante que lo anoten ustedes ahí como notita, ¿verdad? Repitan los cálculos con 20 voltios de fuente y verán que entonces la diferencia entre el modelo ideal y el modelo de tensión constante se reduce. Pero aquí sí es muy grande. Entonces básicamente tenemos eso, ¿verdad? Es un modelo más exacto. Ahora la corriente es la mitad, básicamente, ¿verdad? El diodo consume potencia. Este, y tiene que ser dimensionada porque tiene que ser menor que la potencia nominal del diodo. O sea, si yo tengo un diodo, no sé, un diodo grandote de 1 watt, obviamente la potencia que disipa tiene que ser menor que 1 watt. ¿Ok? Listo, entonces eso es tensión constante. Sí. Modelo lineal incremental. Este es más interesante. El modelo lineal incremental es más interesante. Porque no es exacto, digamos, no es exacto, debido a que no tenemos certeza absoluta, por lo menos con el método tradicional a punta de ecuaciones, no tenemos certeza absoluta de a dónde llevar la línea recta. O sea, sabemos que en este modelo hay un punto de línea recta, ¿verdad? Pero a dónde llevarlo exactamente no es tan sencillo. Y dependiendo de la región en la que esté operando, pues puede ser que se complique un poquito, ¿verdad? Entonces, conlleva cálculos, iteraciones en los cálculos, hacerlos varias veces. Entonces, bueno, en la región directa, ¿verdad? También la región inversa podría ser. Nosotros la hemos visto que es como más así recta, pero en realidad pues es una línea recta. Pero nos interesa sobre todo la de polarización directa. Aquí hay lo que se llama la resistencia estática del diodo. ¿Qué es la resistencia estática del diodo? La resistencia estática del diodo es la que está en lo que se llama un punto de operación, punto de operación Q. ¿Qué es ese punto de operación Q? Pensemos en circuitos en CD, digamos, inicialmente. Entonces, pensemos que tenemos un circuito, que tenemos resistencias, diodos, pensémoslo así nada más, no se nos puede complicar. Entonces, digamos que tenemos un circuito de ciertas características.
bajo estas características, como es una fuente CD, pues el circuito va a estar en un estado estable, digamos. Y es un estado estable el cual va a llegar, y ustedes vieron en el caso anterior, ¿quién definió la corriente del diodo? No la definió el diodo, la definió la resistencia que acompañaba al diodo, ¿verdad? En ambos casos, en el ideal y en el de tensión constante, calculamos la corriente de diodo como la tensión de la resistencia entre la resistencia. Y como están en serie, la misma corriente, ¿verdad? Así hicimos los dos casos. Bueno, de igual manera, bueno, aquí no me quedó tan bien en realidad. Bueno, sí, está bien. Aquí, digamos, ¿quién me define esta corriente de este diodo? Me la define, pues, la tensión que yo vaya a tener aquí, VR, entre R. ¿No? De igual manera, aquí yo sé que voy a tener 0.7, entonces yo saco la diferencia entre la tensión de la fuente menos 0.7, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a tener una tensión de VS menos 0.7. Entonces, a partir de ahí, pues yo tengo una corriente para acá, tengo otra por acá y saco la diferencia de la corriente porque está por aquí, ¿verdad? Aplico ley de corrientes de Kirchhoff. Todo bien ahí. El diodo va a quedar al final de cuentas operando en algún valor de corriente. Y para ese valor de corriente va a aplicar un valor de tensión que no es exactamente 0.7, no es exactamente el del modelo de tensión constante. ¿Cómo sé? Por la curva, vean la curva, aquí está. Aquí me dice que si yo le aplico más tensión, él va asumiendo parte de esa tensión, ¿verdad? Y me va dando más corriente. ¿Lo ven? Bueno, y al final de cuentas, ese diodo va a quedar operando en determinada corriente. Entonces, va a terminar operando en determinada corriente y con determinada tensión. Pues, por ejemplo, aquí. Cuando llegamos a ese punto de estabilidad, eso es lo que se llama el punto de operación del diodo. El punto de operación puede estar a lo largo de toda la curva del diodo. ¿No? Yo llego a un punto de operación. A veces se le llama a eso un punto de polarización también, dependiendo. A veces a este voltaje se le llama polarización, a veces a este que es el voltaje a donde llega. Entonces a veces esto, por ejemplo, se le dice en inglés, le dicen E-bias. Ese bias hace referencia al valor particular, ¿verdad? Igual aquí a veces se llama V-bias, que es el que puede estar ahí. Pero es un punto que podría incluso alejarse mucho de la tensión de umbral, de la tensión a partir de la cual este, el diodo empieza a conducir, ¿verdad? Entonces, llegar a ese punto de operación de repente no es tan sencillo. No es tan sencillo, ¿verdad? O sea, viendo la gráfica, yo aquí lo veo muy sencillo, ¿verdad? Y entonces, a partir de acá, yo podría establecer una línea recta. ¿Vale? Eso es un poco de lo que se trata, ¿verdad? Entonces, ese punto de operación Q, que les digo, es el punto que se le llama muchas veces de polarización, el punto donde el diodo está polarizado. A veces se le llama punto quiescente, la palabra siempre dicen quiescente, que es el punto estable, por eso es el punto Q, punto de operación, ¿verdad? En inglés es quiescent, creo. Que es el punto de operación, o sea, el punto donde lo quiero llevar para que él trabaje ahí de manera sostenible. Entonces, bueno, ahí se puede dar una resistencia y eso es lo que se llama esa resistencia dinámica. Esa resistencia dinámica es una resistencia que depende del punto de operación. Depende del punto de operación, yo la puedo llevar a uno u otro lado. Porque dependiendo del punto de operación, así puedo definir yo la línea. Dependiendo de la aplicación, a veces, digamos, así como está, es como sacarla desde aquí, ¿verdad? Y entonces, claro, si yo las voy sacando a diferentes valores, pues esa pendiente va a ir cambiando, por eso se llama resistencia dinámica, ¿verdad? Lo vemos, si yo saco la resistencia del diodo como 1 sobre Gm, ¿verdad? Porque la pendiente aquí es corriente sobre tensión, por eso estamos conductancia, ¿verdad? Muchas veces, pero bueno, dado así es resistencia. Entonces, esa resistencia dinámica es la resistencia en
el punto donde tenemos la tensión del diodo sobre la corriente del diodo. Y se le llama resistencia dinámica a ese cociente, que es como si fuese una línea desde aquí, ¿verdad? Y entonces es dinámica porque está variando. O sea, si yo tengo el diodo, y ya el diodo, yo digo, sí, el diodo está trabajando con una tensión de diodo y una corriente de diodo. Bajo esas condiciones, ¿qué tipo de resistencia es? Bueno, vamos a ver. Entonces, la resistencia al diodo, ¿cuál va a ser? El voltaje del diodo sobre la corriente del diodo. Eso se llama dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque si yo saco ese cociente es diferente cada vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es exactamente una línea recta, más cuando se está sacando. Eso es lo que se llama resistencia dinámica. Bueno, ya tenemos parte ahí de la descripción de lo que es este modelo incremental. Tenemos que avanzar viendo algún ejemplo de cómo se aplica esto, pero bueno, son las 3:55. No sé si hay alguna pregunta. Ok, entonces hagamos la pausita de descanso, de salud mental. Y seguimos, tengo 3:55, veámonos pasadito a las 4:02, digamos, iniciamos nuevamente. Voy a poner pausa. Seguimos analizando lo que es el modelo lineal incremental, que es el que les estaba diciendo, ¿verdad? Que tiene su truquillo, digamos, de que dependiendo como uno lo vea, pues puede ver esta resistencia dinámica, ¿verdad? El hecho, perdón. Mira, pienso que ya lo he compartido. Tiene esta resistencia, ¿verdad? Que es el cociente de la tensión y corriente que tenga en el momento, pero va variando porque arriba puede ser muy constante, porque la pendiente es muy constante, pero después empieza a variar. Entonces está eso, ¿verdad? Y pues hay que definir lo que es punto de operación y demás. Entonces son como características del modelo, ¿verdad? Propiamente. Ahora, veamos ese modelo, digamos, cómo se analiza ese modelo. Vamos a ver. Supongamos que vean que es el mismo circuito pues, para comparar los diferentes casos. Entonces tenemos una tensión de diodo de 0.7, ¿verdad? Vamos a suponer una tensión de diodo de 0.7. Vamos a suponer, bueno, una pendiente 1.52, ya ahorita vemos eso cómo se ve mejor. Y entonces encontrar la corriente ID y VD utilizando iteraciones. Y ahorita vamos a ver por qué utilizar iteraciones. Entonces, vamos a asumir que, ok, tiene una tensión de 0.7, ¿verdad? Es una tensión de 0.7 voltios. Está llamando el jefe. Listo, disculpen. Ya saben que al jefe no se le puede decir que no. Listo, ya. Era una pregunta y respuesta rápida. Entonces tenemos esto. Pero vamos a asumir esta línea recta de la que estamos hablando. Entonces, en ese modelo, ¿cómo será la corriente? Bueno, si yo analizo, ¿verdad? De acá, ya eso lo vimos del modelo de tensión constante. Tenemos que
bajo la condición de punto 7, ¿verdad? De aquí vamos a decir, bueno, y si aquí yo tengo punto 7 voltios, pues aquí voy a tener 0.8, ¿verdad? Es una suposición más que válida. Y entonces la corriente de diodo, como hicimos hace un rato, va a ser la, ¿cómo se llama? La tensión de la fuente menos los puntos 7, y a ese punto 7 se le llama VTH, que no tiene que ver con Thevenin, sino que es VTH, quiere decir, eso es por el inglés de umbral, el voltaje de threshold, que es un umbral, ¿verdad? El límite, un umbral es un límite a partir del cual pasa algo, ¿verdad? Es un límite en términos generales. Entonces aquí el umbral es el umbral de conducción, entonces punto 7. Eso entre, en términos generales yo puedo decir entre R. Sin embargo, vean que una opción válida también, y aquí es donde uno empieza a ver que hay diferentes cosas que ver, yo puedo decir, bueno, está bien, esta resistencia, a nivel de resistencia, R es igual a VR entre IR, que es igual a VR entre ID, que es la misma corriente, ¿verdad? Pero esa misma corriente que está ahí es la corriente que me domina al diodo, ¿verdad? Entonces, si yo tomo la resistencia dinámica del diodo, yo puedo decir, bueno, entonces esa corriente, digamos, y si aquí yo despejo, yo digo, bueno, entonces ID es igual a VR entre R, ¿verdad? Pero la corriente del diodo yo también la puedo establecer por la resistencia dinámica, y puedo decir que es el V diodo entre I diodo, y eso es igual a VR entre R. Uh-huh. Y esto que está aquí es la resistencia del diodo, que es igual a 1 sobre Gm. ¿Lo ven? Entonces, digamos, no, perdón, aquí me equivoqué. Voy a volver a elaborar esto para dejarlo limpio. Perdón, ahí le di vuelta como no era. La resistencia del diodo es el V diodo entre la corriente del diodo. Eso sí es cierto, así, ¿verdad? Y esto es 1 sobre Gm, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que de acá, yo podría decir que la I del diodo es igual a VD sobre Gm, ¿verdad? Eventualmente, para ver. No, por Gm, ¿verdad? Sería I diodo, mando para arriba, sería V diodo por Gm. Es una forma en que yo lo puedo decir, ¿verdad? O sea, puedo establecerlo así. Pero esta corriente del diodo es igual a la corriente de la resistencia. Entonces, dado eso, y dado que aquí yo tengo que eso es igual a VR entre R, ¿verdad? Y yo puedo jugar con esas características, ¿verdad? Eventualmente, para establecer cuánto es lo que yo tengo. Y yo puedo decir, bueno, como es IR, que sería igual a este que está aquí, ¿verdad? IR, yo también podría decir que esto, IR es igual al voltaje de la resistencia sobre R. Y entonces resulta que aquí yo veo, si yo escribo aquí V diodo por R diodo, ¿verdad? El inverso, 1 sobre R diodo, y que esto es igual a V resistencia sobre R, yo me doy cuenta que en el punto de operación ahí, el R diodo tiene que ser igual que esta R.
en ese punto de operación, ¿verdad? En ese punto de operación tienen que ser igual. ¿Por qué? Porque de la relación se mantiene. O sea, el cociente VR sobre IR, sí, es igual al mismo VD sobre ID, lo cual quiere decir que R, que ese es el cociente, es igual a R diodo. En ese punto. Tiene que ser así, porque comparten la misma corriente, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que esa corriente de diodo que está ahí se puede ver como la tensión VR entre esto que está aquí es 1 sobre R diodo. O sea, puedo intercambiar los valores. Y esta es una manera de verlo. Esto que está aquí es VR, ¿verdad? Que es el V diodo menos V3. Pues. Entonces, Cm es la pendiente de la curva IV, ¿verdad? Que yo voy a tener ahí. Entonces, en este caso me están dando la pendiente, es 1 sobre 52. Asume que este valor me lo están dando porque se conoce, entonces Gm es 1 sobre 52. Y entonces ID es igual al VD menos 0.7. Por lo tanto, bueno, ahí está tensión de umbral, eso no queda ahí bonito, ¿verdad? Entonces, para encontrar la tensión V diodo, ¿verdad? De manera exacta, o sea, la que me da el punto de operación, hay que hacer iteraciones, hay que hacer varios cálculos. Porque si yo despejo VD, la tensión de diodo queda en función de la corriente, lo cual tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque la curva es así, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende la tensión que yo tenga? Sí, de la corriente que yo tenga, ¿verdad? Depende de eso. Y vean que, aunque yo puedo asumir, sí, yo parto de que es 0.7, no, conforme yo le voy dando más corriente, la tensión se va corriendo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere encontrar? Lo que se quiere encontrar aquí, la solución que se busca, es cuál es el valor de corriente de diodo y tensión de diodo que yo tenga. Pero no la puedo calcular a priori así de manera muy sencilla, porque es un valor que va cambiando. Es un valor que va cambiando. Entonces vean el método de cálculo. De la ecuación que tenemos, del modelo incremental lineal, ¿verdad? Tenemos esto. Y de aquí yo puedo despejar la tensión del diodo. Entonces la tensión del diodo depende de la corriente del diodo. Totalmente. Depende de eso. ¿Qué es? Es la pendiente al final de cuentas, ¿verdad? Eso es, tal vez una manera que era como más sencilla de verlo, era interpretarlo como que esto es como si fuese una ecuación recta, ¿verdad? Pero con una intersección aquí en punto 7, ¿verdad? En este punto. Por eso es el menos punto 7. Si no hubiese intersección, yo tendría esto directamente, ¿verdad? O sea, esta ecuación, esta línea recta, así como está, tendría una ecuación que diría que la corriente del diodo es igual a la pendiente, a Gm, por U de diodo, si fuera así. Pero como no es así, esta tiene un corrimiento, ¿verdad? El valor, porque la intersección no es 0, sino que es de 0.7. Entonces de ahí viene el V de diodo menos 0.7. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Entonces partimos de estas dos ecuaciones. Tenemos la corriente del diodo y tenemos la tensión de diodo. Ahora, si suponemos una suposición que estamos en este punto inicialmente, el punto 7, ¿verdad? Entonces se puede calcular una corriente que se le va a llamar la corriente 1. Y entonces aplicamos que esta ecuación que está aquí, esta ecuación de manera directa. Entonces, calculamos, no, mentiras, esta no, perdón.
calculamos la corriente con la resistencia, ¿verdad? Entonces serían 1.5 voltios menos 0.7 entre 220 es 364. Con esta corriente de diodo, nos venimos a esta otra ecuación a verificar, a ver qué tan cierto es. Se calcula ahí, entonces tenemos los 52, por lo que calculamos aquí, 364 más 0.7, y nos da 889 milivoltios. Resulta que nosotros asumimos inicialmente que podíamos andar en punto 7, ¿verdad? A la hora de calcular, no es punto 7. Entonces no anda tan exacto. Pero entonces podemos recalcular otra vez. Entonces, no eran punto 7, probemos con este valor de punto 889. Entonces, en lugar de calcular ahora con punto 7, que fue lo que hicimos inicialmente, vamos a calcular por punto 889 y repetimos el cálculo a ver cuánto nos da la corriente. La corriente en ese caso nos da 2.78. Básicamente lo que estamos es subiendo aquí en la curva. Y con esa corriente recalculamos la tensión de diodo, es volver a calcular, y ahora nos da 844 milivoltios. Todavía no, o sea, no estamos llegando porque nosotros supusimos esto y a la hora de calcular es esto. Pero esto se supone que es un valor más cercano. Si volvemos a calcular con este valor aquí, porque llevamos dos ecuaciones, ¿verdad? Y las dos ecuaciones tienen que coincidir, es el detalle, que tienen que converger. Entonces volvemos a calcular, ahora obtenemos 298, volvemos a calcular la tensión, y ahora nos da 855. Y así el proceso puede seguir infinitamente hasta llegar a un punto donde converja. O sea que es básicamente, suponemos una tensión de diodo, verificamos a ver si en verdad llegamos ahí. Como no llegamos ahí, utilizamos esta como base para el siguiente cálculo, a ver si en verdad llegamos ahí. Y el proceso, si uno lo sigue iterativamente, lo lleva a uno al valor. Eso se ve un poquito más claro aquí. ¿Qué es lo que hicimos? ¿O qué es lo que uno hace? Parte de una suposición, 0.7 voltios, ¿verdad? Para llegar ahí. Entonces, como VD no es constante, en realidad no es un 0.7, partimos de un valor, ¿verdad? Con la primera iteración, estuvimos aquí, con una corriente 364. Resulta que no nos dio mucho. Entonces, ahora probamos con el otro valor, con el 884. Ahora nos da esa corriente. Entonces, no. Entonces, ahora probemos con el otro valor. Tenemos aquí que nos da 855. Si siguiera uno con los cálculos, lo cual podrían seguir ahí, podrían llegar a un punto donde el valor que nos da anteriormente con el valor que obtenemos después sí se parece mucho. Porque uno lo que va haciendo es moviéndose sobre esa curva hasta llegar a un punto donde coinciden las dos ecuaciones. Tienen que coincidir la ecuación lineal con la ecuación de lo que está pasando en el circuito, porque esas son las dos ecuaciones que estamos llevando. Estamos llevando la ecuación que sale directamente de aquí, pero bateando con alguna lógica esta tensión de diodo. Entonces aquí tenemos los 220 ohmios, aquí tenemos los 1.5 voltios, ¿verdad? Entonces nosotros decimos inicialmente, uy, sí, digamos que 0.7 voltios. Ahora verifiquemos con la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta dice que la corriente de diodo, es otra ecuación, ¿verdad? Esta es igual a Gm por V diodo menos este, el V threshold, ¿verdad? Entonces uno parte inicialmente de pensar que está aquí. En el primero de pensar que está aquí, llegamos a este punto. Entonces dijimos, no llegamos. Cuando verificamos, vimos que en realidad caímos aquí. No, está bien, entonces usemos esta tensión, partamos de este punto. Ahora, cuando verificamos, no nos dio, pero entonces ahora seguimos el otro y caemos a este punto. Y si uno sigue el proceso, va a llegar a converger. Y llega al punto donde uno ya prueba un valor de tensión de diodo
o sea, tensión de threshold, que sí coincide. Y ese es el proceso, digamos, es darle una y otra vez. Entonces, lo que uno hace gráficamente es encontrar ese punto Q, el punto en el cual está. Pero es un asunto de aproximación, ¿verdad? Es un punto al final de repetir el proceso n iteraciones, n veces, hay que llegar ahí. Y es un proceso que se repite hasta que el error entre dos iteraciones consecutivas, como nos vamos acercando, siempre hay que llegar a un punto hasta que el error sea menor que cierto parámetro que dependerá de la aplicación. Y eso, qué sé yo, se les indica a nivel de una prueba o algo así, se les dice, bueno, ahí, hágalo hasta que el error sea menor a tanto. Generalmente es un error que sea menor del 10%, pero en alguna aplicación se puede requerir algo más preciso, algo más. Es un proceso de aproximación. ¿Alguna pregunta ahí? Ok, aquí yo lo que les digo es que tomen nuevamente el ejemplo, tómenlo acá, entiendan de dónde salen las dos ecuaciones, esta ecuación de la línea recta, esta ecuación del circuito. Una es directamente del circuito, ¿verdad? Que me dice cómo se está dando. La otra es de esta línea recta, a partir de aquí, ¿verdad? Y entonces, básicamente lo que uno hace es verificar, batear primero con el circuito, a ver si la del circuito coincide con la de la línea recta. Y si no, el resultado que obtuve aquí, después lo pongo aquí. Y entonces es irse moviendo por la curva hasta que las dos coinciden. Y ese es el modelo incremental. Obviamente es un modelo hecho para trabajar así a mano. Hoy en día hay, o sea, con paquetes de cómputo, pues uno puede hacerlo de manera más directa y todo, pero esto siempre es importante, digamos, entender cómo se llegan a estos casos. El otro modelo es, es como lo mismo, digamos, por lo menos la manera de encontrar los resultados, pero utilizando la ecuación Shockley, que es la ecuación exponencial. La ecuación Shockley lo que hace es calcular la corriente, ¿verdad? A través del diodo, ¿verdad? Pero la corriente real. Usa esto, en lugar de utilizar el modelo exponencial, usa la corriente real. Entonces, es la corriente en polarización directa, donde esa corriente y esa se llama la corriente de fuga en polarización inversa. Dado por esto, generalmente es una corriente que cuando ya es análisis de circuitos casi siempre se les da. Si no, hay que calcularla en función de las concentraciones de portadores de carga y demás, ¿verdad? Y los demás parámetros, ya por ahí hemos visto. Pero ahorita lo que nos interesa es ver cómo se utiliza. El proceso de solución es iterativo, es muy similar al proceso anterior. En realidad es el mismo proceso, nada más que cambia la ecuación para calcular VD. Porque ahora para calcular VD lo calculamos a partir de esta ecuación. En lugar de calcularlo a partir de la ecuación de la línea recta, lo calculamos a partir de ahí. Entonces, el mismo circuito, ¿verdad? Tenemos el mismo circuito que está ahí. Vean que se nos da lo que yo les decía, en estos casos casi siempre a uno se le da esa corriente de fuga, el IS, 1 por 10 a la menos 14 amperes. Entonces, bueno, aquí se pide con 3 iteraciones. Veamos lo que pasa con 3 iteraciones, que es de manera similar. Bueno, primero, el modelo exponencial me dice cómo se da esta corriente, ¿verdad? Y ese ya está definido ahí. Y entonces, ID queda de esta manera, ¿verdad? Y S es igual a 1 por 10 a la menos 14 por E a la VD sobre la tensión térmica, los 26 milivoltios, temperatura ambiente y demás, como la referencia que se utiliza. Entonces,
podemos aproximarlo a que es más o menos así. Más o menos así, esa aproximación que se hace, digamos, se aproxima que la corriente de diodo es aproximadamente así por los valores que se manejan. Como estos son 26 milivoltios, y aquí vamos a salir de valores mayores, entonces, multiplicado por acá, la corriente de diodo más o menos se puede aproximar a este valor, porque el 1 se vuelve despreciable ahí. Y entonces, y además es por facilidad para poder despejar el VD. Si lo ven con los valores, ahora con los valores que vamos a trabajar, ven que, digamos, trabajar con la ecuación exacta o con estas da resultados muy similares. Ahora, lo que hay que hacer es despejar VD para calcular. Entonces, vean, es un proceso muy similar. Esta es la ecuación exponencial. Entonces se despeja la tensión, ¿verdad? Vean que aquí VD está aquí. Entonces, bueno, se hace el despeje a partir de esta ecuación, la aproximación. Tenemos VD, que sería la tensión térmica esta por el logaritmo natural de ID sobre IS. Entonces, vamos a puntualizar esto, que es parte de un ID que es aproximadamente IS por E a la VD sobre VT, ¿verdad? Entonces, a la hora de despejar, si uno usa esta expresión, le queda ID sobre IS igual a E a la VD sobre VT, y entonces de ahí le queda uno que el logaritmo natural, el logaritmo natural a ambos lados, igual a VD, VT, y entonces finalmente VD es igual a VT por el logaritmo natural de ID sobre IS. Entonces, cuando obtenemos eso, esta es la ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo? Vamos a ir haciendo algo muy similar. Partimos de una suposición del circuito. Con eso vamos a obtener de esa suposición, vamos a obtener una corriente y verificamos la tensión. Si los valores están muy distintos, volvemos a iterar. Entonces, es de manera muy similar. Entonces, suponemos inicialmente la tensión del diodo en punto 7, ¿verdad? Entonces, se calcula la corriente 1 a partir del circuito. Estamos hablando otra vez del circuito, donde aquí están los 220 ohmios, y se supone que aquí están 0.7 voltios. ¿Verdad? Entonces, según eso, la corriente, esta primera iteración I de 1, sería igual a 0.8, que sería 1.5 menos 0.7, ¿verdad? Eso es 0.8 entre 220. Eso a partir del circuito. Partimos del circuito y calculamos 3.63 miliamperios. Ahora, con esta corriente nos vamos a esta ecuación. Esto ya es conocido. 26 milivoltios, temperatura ambiente, E y D, ¿verdad? Que es donde vamos a poner eso. Verificamos, recalculamos ahí, calculamos la tensión del diodo, ¿verdad? Y no nos dio, bueno, nos dio bastante aproximado en realidad en este caso, ¿verdad? Porque partimos de 0.7 y nos dio 0.692, U del diodo 1, ¿verdad? Lo cual es un valor pues bastante cercano. Pero bueno, se nos pedía para este ejemplo utilizar 3 iteraciones. Entonces, toca hacer las iteraciones. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora ya no vamos a usar 0.7, vamos a usar 0.6921. Entonces, a la hora de utilizar este valor,
Vean que aquí ya no es 0.7, aquí usamos 0.7. 0.6912. Calculamos y nos da la corriente del diodo 3.67 miliamperes. Una corriente distinta de esta que está aquí. Nos estamos moviendo sobre la curva. Recalculamos y ahora nos da 692 milivoltios. Nuevamente, ya que bueno, no. Y aquí con las iteraciones podemos calcular el error. Vean que desde la primera ya nos dio muy cercano. Entonces, calculamos el error entre estas dos últimas, que son 6.9236 y 6.921. Uno menos otro entre la referencia, que es la última. Hay un error del 0.0376%. En este caso, ¿por qué dio muy bueno? Porque en realidad vean que la tensión con la que nos quedamos ya desde el inicio nos dio muy cercano a la suposición inicial. O sea, si uno batea adecuadamente el primer valor de una manera bastante certera, se puede acercar mucho. El detalle es ese bateo, ¿verdad? Que dependiendo de las condiciones uno puede decir, bueno, y si partamos de 0.7, o sea, siempre vamos a llegar. Lo que pasa es que a veces partir de 0.7 nos va a llevar a más iteraciones. Tenemos la suerte de batear un número un poco más alto y que coincida con el valor real, ¿verdad? Pero ya hay que tener esa suerte, vamos a hacer menos iteraciones. Y entonces básicamente lo que uno hace es irse moviendo por ahí. En este modelo, lo que nos vamos acercando es con la curva real, ¿verdad? Con la curva real vamos tanteando, a ver, hasta llegar al valor que efectivamente el circuito me lo refleja, ¿verdad? Pero hay que ir bateando ese valor de polarización. ¿Alguna pregunta? Ok, este método, el exponencial y el lineal, son básicamente lo mismo. Lo que cambia es la ecuación a partir de la cual uno hace el cálculo. Son básicamente lo mismo. Aquí, bueno, aquí se dice como criterio que un error menor al 10% es suficiente, pero eso es un criterio, ¿verdad? Puede haber una aplicación más exigente que él pida un error del 5%, máximo del 5%, del 1%. Eso varía. Entonces, en resumen, el método de solución iterativo. Asumir una tensión de 0.7, diodos de silicio. Como les digo, es el punto de partida. Generalmente va a ser así, pero ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Pueden hacer cálculos con valores diferentes. Entonces, después calculan la corriente utilizando la ecuación del circuito, ¿verdad? Esto sale básicamente de la ley de tensiones de Kirchhoff, de voltajes de Kirchhoff. Luego recalculan la tensión del diodo utilizando la ecuación de Schottler. En este caso, para el caso exponencial, ¿verdad? Si estuviéramos en el modelo lineal, hay que recalcular con el modelo lineal, ¿verdad? Que en el modelo lineal teníamos que la corriente de diodo es igual a Gm por diodo menos V threshold, que es la diferencia. Entonces, de ahí uno despejaba, ¿verdad? Y de esto de Gm más Vt. Eso es lo que escribo. Entonces, uno juega con esos valores, ¿verdad? Pero digamos, el método es el mismo, nada más que en una estamos comparando lo que nos da el circuito en una con una línea recta que parte de algún valor por ahí. En la otra comparamos con hasta ajustar los dos valores. Y entonces se repite, ¿verdad? 2 y 3, ¿verdad? Uno y otro, siempre con el valor de tensión obtenido antes para llevarlo aquí.
hasta obtener un error pues aceptable, ¿verdad? Llegar a un punto donde sea aceptable. Ahora, ¿cuánto va a ser aceptable? Depende de la aplicación, depende del criterio. Para nuestro caso casi siempre es el 20. El error tiene que ser de y eso es lo que vamos a tener ahí. Ahora, hay otro método de solución que se llama método por línea de carga, que es un método totalmente gráfico, que funciona, pero tiene o tiene el requerimiento de que necesita una muy buena gráfica. Ya no necesita, digamos, ya estas gráficas son, por ejemplo, en papel milimétrico. Necesita una gráfica en papel milimétrico para hacerla adecuadamente. ¿Cuál es la idea de acá? Se tiene la curva real dada por esta ecuación, que ya es conocida, ¿verdad? Tenemos la curva real. Y establecemos dos condiciones para el diodo. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Uno, lo que se llama la corriente de Norton, que sería una corriente para el caso extremo donde la tensión del diodo es cero. O sea, se reemplaza por un cortocircuito. Tenemos ese punto. Que sería este que está acá, ¿verdad? Y se saca lo que se llama una tensión de Thevenin, que sería más bien cuando hay corriente de cero, o sea que el diodo se deja toda la tensión, donde se reemplaza por un circuito abierto. Se traza una línea recta. Entonces hay una línea recta ahí y vamos a tener una intersección. Esa intersección es el punto de operación, el punto de operación Q. Y encontrando ese punto de operación Q, se va uno a las escalas y encuentra lo que sería la tensión de diodo y la corriente de diodo. Es un método que funciona, pero lo que les decía, ¿verdad? Este no requiere iterar, se llega de una vez, pero hay que graficar con mucha precisión. Hay que llegar al punto con mucha precisión. Porque a la hora de tirar las líneas, es una lectura que se hace directamente de la gráfica, ¿verdad? Y necesitamos tener graficada esta curva. Mentiras que uno la va a graficar. Este es un método, digamos, que a nivel de hacerlo, uno necesita tener graficada ya esta línea. Obviamente, con métodos modernos, se puede graficar con un paquete cómputo, ¿verdad? Y tirar y leer. Ahí, eso es posible. A nivel de hacerlo, digamos, en exámenes de papeles, es un examen donde se les presenta la curva del diodo y ustedes tienen que tirar las líneas, encontrar el valor y hacer la lectura, obviamente. Pero es un método también, es un método que funciona. Pero tómenlo en cuenta, ¿verdad? Con ese procedimiento es que se llega. Ahora, esos modelos que vimos son modelos CD que se utilizan cuando estamos en un punto de operación. Se les llama de gran señal, es un modelo CD, porque son modelos que funcionan en la región lineal, ¿verdad? Y la región lineal ya asume de que estamos con una señal, digamos, relativamente grande, por lo menos bastante arriba de la tensión de umbral. ¿Verdad? Entonces se les llama de gran señal. ¿Por qué? Porque llegan a valores amplios, ¿verdad? Llegan a valores amplios y pueden tener un barrido grande ahí de valores, donde la fuente puede ir a ser mayor o menor. Pero también están los modelos que se llaman de pequeña señal. ¿Qué son los modelos? Cuando yo le aplico una tensión al diodo variable en el tiempo, pero en un rango pequeño. Bueno, lo que les decía, el de gran señal, ¿verdad? Un punto de operación específico, un punto de operación Q, que es como llegar a un punto ahí y vamos a tener esta tensión y más corriente. Pero el de pequeña señal es el de tener una variación pequeña a partir de un punto de operación. Y considera solo los efectos de la fuente CA. Digamos, en esto lo que se asume es que yo llevo el diodo a un punto de operación determinado
Punto de polarización, por eso dice bias point Q, que es el punto de polarización Q. Y después ahí se le aplican variaciones de una señal. Se le aplican variaciones de una señal. Por ejemplo, aplicar variaciones de tensión me va a producir variaciones de corriente, ¿verdad? Porque, vean la gráfica, si yo estoy en el punto Q y me empiezo a mover en valores de tensión aquí, eso me va a llevar a moverme también a valores de corriente aquí, ¿verdad? Es un reflejo directo de mover estas tensiones, me va a cambiar estas corrientes. O, si fuera el caso, si estuviera trabajando con una fuente de corriente, si varío las corrientes, varío las tensiones. Eso es algo que en un circuito se puede lograr. Digamos, yo puedo establecer una polarización de un diodo, una resistencia, pongo el diodo acá y puedo conectar en serie una fuente CA. Recuerden que una fuente de tensión, cuando está en cero, se comporta como un cortocircuito, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí el valor que me lleva a la polarización, ¿verdad? R y todo. Entonces esto me lleva a un punto Q. Punto. Y cuando esta señal empieza a variar, empiezo a tener un movimiento a partir de un punto. Esto se aplica para diodos y también se aplica mucho para transistores, para amplificadores, por ejemplo. Eso de moverse alrededor de un punto de polarización. Entonces, bueno, esto se usa para análisis de señales en CA, cómo cambian ahí señales variables y lo que es respuesta en frecuencia cuando le aplico señales de audio y de otro tipo. Bueno, la resistencia estática, eso ya por ahí lo habíamos dicho, ¿verdad? En CD, pues voltaje diodo, corriente diodo para un punto específico, ¿verdad? Y entonces, cuando estoy en un punto de operación, lo puedo reemplazar por una resistencia en corriente directa. Y lo que les decía, ¿verdad? Eso por ahí lo habíamos hablado, que de la corriente es igual en los dos, ¿verdad? La IR es igual a ID. Y entonces, cuando esto está funcionando así, y esa resistencia aparente del diodo es la tensión del diodo sobre la corriente del diodo. Eso es el que se llama de gran señal. Y que se refiere a que todas las tensiones y corrientes son CD. Ahí nada cambia, nada está cambiando. Sin embargo, el modelo CA necesita establecer un punto de operación, ¿verdad? O sea, hay que buscar un punto Q de operación a partir del cual vamos a tener las variaciones. Entonces, digamos, este punto, lo que dice es que aquí esta tensión corresponde con esta corriente. Pero si yo bajo la tensión, la corriente también baja. Y si yo subo la tensión, la corriente también sube. Entonces esto es lo que se ve como que si yo hago variaciones de tensión, voy a tener variaciones de corriente. Eso es lo que se tiene ahí. Entonces, en ese punto se usa lo que se llama una aproximación de pequeña señal, ¿verdad? Que es donde se asume que se está en un punto de pendiente constante, ¿verdad? Se asume ahí un punto, la curva no ayuda tanto. Entonces, se asume, por eso es una aproximación, que se está en un punto de operación, en un punto de pendiente constante, ¿verdad? Y que se forma la línea recta. Eso es como quedarse en algún punto, ¿verdad? Si se agarra la exponencial, se puede expandir por series de Taylor, ¿verdad? Y se puede truncar aquí, en los primeros dos términos, para que me quede como una línea recta. Pero eso solo si estamos en ese punto, ¿verdad? Entonces, la pendiente IV describe la conductancia, ¿verdad? Es el inverso de la resistencia dinámica, lo que hablábamos.
Ven que la diferencia entre la resistencia dinámica que se habla aquí y la resistencia CD es la aplicación. Digamos, si yo estoy aquí en un punto Q, la resistencia dinámica se le dice a los cocientes de tensiones de diodo, de corrientes de diodo que puede ir teniendo aquí. Entonces es dinámica porque va variando. Si ustedes ven el cálculo con la que estaba en el modelo gran CD, de gran señal, perdón, esa resistencia estática es la resistencia cuando no está cambiando, ¿verdad? Tenemos una señal CD, tenemos la curva y estamos ahí en el punto Q y de ahí no nos movemos. Eso es CD. La dinámica se calcula igual, ¿verdad? V diodo y diodo, ¿verdad? Vean la dinámica. V diodo y diodo se ve, se le dice un delta porque es este valor, ¿verdad? Bueno, este valor entre este. Bueno, este entre este, si lo queremos ver como R, si hacemos primero corriente y luego tensión, nos queda como G. Alrededor de los puntos de operación, pero cuando es CA, ese punto de operación, digamos, la señal se está moviendo. Entonces, básicamente tiene que ver con esa aplicación ahí. Se suele decir que esta aproximación de trabajar así con esto y esa línea recta y es válida para tensiones de diodo menores a 100 milivoltios. Es un valor para puntos, digamos, donde todavía hay mucha dificultad, donde hay mucho movimiento. Y entonces, bueno, esa resistencia dinámica sería asumir que la característica IV es lineal en el punto de operación, ¿verdad? Entonces, se asume que es lineal. Tenemos la resistencia dinámica del diodo, ¿verdad? Que es la que se mueve ahí cerca de cierto valor, ¿verdad? Es VD sobre ID. Y es la pendiente. Por eso es que se pone derivadas, porque es la pendiente, ¿verdad? Básicamente. Eso es lo que se tendría ahí, ese movimiento. Y luego, bueno, y aquí para cerrar, hay una capacitancia en esa pequeña señal que es importante de analizar, que se puede ver como la suma de la capacitancia, lo que se llama de agotamiento, y la capacitancia de difusión. La suma de los dos le da la capacitancia total, que es cómo van a ir variando esas capacitancias. Y luego la capacitancia de equilibrio es la capacitancia cuando estamos como en una condición CD. Entonces la capacitancia de agotamiento es, bueno, aquí está la expresión, la derivada de la carga según la tensión, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la expresión que está ahí, y que varía según, tomando como referencia la capacitancia de equilibrio que está ahí. Y entonces va a variar según la tensión que tenga aplicada y la tensión de ruptura ahí. Y la capacitancia de difusión es una capacitancia que también depende, digamos, del fenómeno de difusión que se tiene eventualmente y que depende de la corriente, y lo que se llama el tiempo de tránsito, que es el tiempo de respuesta que va a tener ahí sobre la tensión total. Eso, en realidad, es para tener en cuenta que esas capacitancias existen. Todavía no estamos viendo eso con detalle, entonces el elemento informativo. Ahí queda un ejercicio para que lo chequeen, que se tiene un circuito, es un circuito como el de todos, pero vean que es un circuito que tiene lo que les decía hace un momento, una batería, 5 voltios y una señal de 1 kilohertz, la pequeña señal, ¿verdad? 220 voltios aquí y un diodo. De este diodo pueden buscar la hoja de datos y ver los valores que tiene. Y entonces, bueno, tiene el circuito, ¿verdad? La fuente C de 5 voltios y 10 milivoltios de señal aquí, o una frecuencia de 1 kilohertz, ¿verdad? Y entonces la corriente de fuga se les da para el modelo exponencial. Y entonces, bueno, utilizar superposición para obtener en el de gran señal la corriente CD del diodo, la tensión del diodo y la resistencia estática. ¿Por qué superposición? Porque hay dos fuentes de tensión, ¿verdad? Entonces, la idea es primero trabajar únicamente con lo que ya vivimos, trabajarlo así. Entonces, obtener un valor. Con este valor, ¿qué es lo que obtengo?
el punto de operación Q. Y una vez que tengo el punto de operación Q, le monto la señal de los 10 milivoltios para ver cómo es que varía en esto es en CD, ¿verdad? Esto es únicamente con la fuente de CD. Y en pequeña señal pueden encontrar la resistencia dinámica y la corriente del diodo, la corriente CA del diodo. La corriente CA del diodo obviamente va a ser una corriente senoidal, ¿verdad? Es una corriente del diodo que tiene en su variación, es un kilohertz, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer con un coseno, ¿verdad? De 2pi por 1000t, ¿verdad? Porque es así. Tiene que tener esa variación, porque tiene que tener esa variación y una constante, ¿verdad? Tiene una constante, que se la da al punto de operación, porque aquí la idea es que yo tengo el punto de operación, me ubico en el punto de operación y después sobre ese punto de operación yo le monto la señal senoidal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ir variando ahí? A partir del voltaje, pero entonces hay que ir haciendo las aproximaciones. Y bueno, se puede construir la gráfica, ¿verdad? Para mostrar el punto de operación y la variación en dicho punto, ¿verdad? Que es un poco lo que les digo, ¿verdad? Mostrar en qué valores queda ese punto Q y cuáles son las variaciones de tensión y a qué variaciones de corriente me llevan. Yo espero, como les decía, para la otra semana o tal vez mañana, por lo menos darles algunos ejercicios ya un poquito más que expliquen algunas cosas ahí. Pero bueno, ya nos pasamos del tiempo. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces ya no les robo más tiempo. Con eso terminaríamos hoy. Les estoy avisando si logro hacer los ejemplillos para mañana. Les envío un mensaje. Vayan a las tutorías, que es importante, y nos estaremos viendo el próximo martes. Entonces, les vaya bonito. Se cuiden. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Todo, profesor. Gracias, profe. Todo, profe, Bueno, gracias. profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Que estén bien. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.